Yo voy a tratar de compartir una pantalla, voy a intentar, yo no soy ducho en el manejo del Zoom, así que bueno, los compañeros que me siguen escuchando, si es que lo hay, porque me concentré en lo mío y espero que me sigan escuchando en Twitter, no lo van a poder ver, pero después van a ver los videos que subimos a nuestra página, Argentina Nuestra Casa en Facebook. Ahí hay videos nuestros de distintos talleres que venimos realizando. Todos los viernes tenemos un taller e invitamos a compañeros a dar taller. Se sigue escuchando perfecto el Twitter, compañero, ningún problema. Perfecto, perfecto. Entonces sí, voy a tratar de compartir pantalla y para los compañeros de Twitter yo les voy a explicar qué es lo que están viendo los compañeros que están en este momento en Zoom. A ver si puedo. Algo que tenemos que comprender para entender la colonización es que somos un pueblo oprimido. No somos un pueblo libre. No tomamos las decisiones soberanamente en la Argentina. Creemos que así lo hacemos, pero no es así. Si no, no se puede explicar cómo Lewis tiene lo que tiene, cómo Epstein tiene lo que tiene. Hay cuestiones que hay que hablarlas todo de vuelta, como al principio de la historia del peronismo. Acá existen los oprimidos y los opresores. ¿Y qué hacen? ¿Qué nos sucede a los que somos oprimidos? Primero buscan deshumanizarnos. Y ustedes piensen en la realidad, piensen en Milei, piensen en la Patricia Bullrich. Vayan pensando mientras vayan en su imaginario pensando estas actitudes. Nos quieren oprimidos y deshumanizados. Cuando hablamos de deshumanización del argentino, es que el argentino pierda la esperanza, que no tenga esperanza de que algo va a cambiar, de que algo se puede transformar, de que algo mejor se puede esperar. La pérdida de lo que hablábamos al principio de la autoestima, cuando el argentino se siente menos que otro. El otro es superior siempre al argentino. Por eso el argentino se quiere ir del país. Por eso los diarios promocionan permanentemente que los chicos se vayan del país. Cuando llegan a otros lados dicen me quiero volver, porque resulta que el mundo está tan hecho pelota, y más con la pandemia, que no hay muchos lugares para irse en el mundo. Pero bueno, nos hacen perder nuestra autoestima como pueblo, como argentinos. Y eso nos lleva a actitudes destructivas. Cualquier persona que está con el autoestima bajo, que está sin esperanza, que está deprimido, esa depresión la lleva a actitudes destructivas, tanto en lo individual que lo lleva al alcoholismo, a la droga o al suicidio, y en lo colectivo pasa exactamente lo mismo. Entonces el sistema colonial y de opresión busca deshumanizar, buscan que perdamos la esperanza, la autoestima y que nos destruyamos para ellos quedarse con todas nuestras riquezas. Y eso nos lleva a una situación de fatalismo. Y entonces vemos hoy, incluso por las redes sociales, muchos compañeros que entran en una situación de fatalismo. Y el fatalismo lleva al implícito dentro el pesimismo ante todo. No se puede cambiar nada, que la relación de fuerza, que estamos perdidos, que qué vamos a hacer si ya tenemos una deuda a 100 años, que todos los políticos son iguales, todos los políticos son la misma mierda, todos son iguales. Y en última instancia, aquel que es más religioso, más creyente, dice, bueno, si así Dios lo quiere, si así Dios decidió,
que esta es la realidad que tenemos que vivir, y bueno, Dios sabrá por qué. A eso le llamamos fatalismo, cuando el oprimido llega a una situación fatalista. El fatalismo lleva a la incapacidad, porque él cree ya con esa autoestima por debajo que no puedo, no conozco, soy torpe, no sé. Y entonces lo que yo le decía al principio, no podemos hacer una draga para dragar el único río millonario que tenemos, que exporta comida para todo el planeta, y resulta que nosotros no podemos dragar el río. No podemos hacer un barquito para generar trabajo en tierra y en mar para que los argentinos salgan de pesca, a pescar. Se la están llevando, tenemos uno de los mares más ricos del planeta y se lo llevan todos los extranjeros, los piratas, y nosotros no, porque no podemos fabricar barcos. Entonces nos arrastran a esta incapacidad, a este sentido de incapacidad de que no se puede. Entonces, fatalismo, más incapacidad, más deshumanización de los argentinos, el resultado es la dominación. Punto. Los opresores dominan, los oprimidos obedecen. ¿Y qué es lo que estamos haciendo nosotros? Obedecer. Obedecemos lo que ellos dicen, muchachos. Nos creemos libres, nos creemos independientes, pero las pelotas. No podemos recuperar el río. Entonces, ¿qué? ¿Somos obedientes o somos independientes? ¿Nos dominan o no nos dominan? Cuando ahora teníamos la oportunidad legal de recuperar el río y no lo hicimos, porque no podemos, porque papá, el fatalismo. No lo hicimos. Por lo tanto, nos dominan, los opresores nos dominan y nosotros, las mayorías oprimidas, obedecemos. Dominar, ¿para qué? Para domesticar. Nos domestican. ¿Cómo nos domestican? Adormeciéndonos la conciencia. No tener conciencia crítica. Seguir siendo sonsos. Y es más, frente a una conciencia no crítica, de no criticar, nos llevan y nos generan el temor. Nos influyen temor, miedo. Guarda con lo que vas a decir, mirá que si te están monitoreando, te miran, te vas a quedar sin trabajo. Entonces nos acostumbran a no opinar. Y hacemos la cultura del silencio. No hablemos, no digamos, no pensemos, no nada. Y a su vez, de todo eso, para finalizar, nos generan la desunión, nos dividen. Entonces, estamos adormecidos, sin conciencia crítica, tenemos miedo de participar, miedo de decir algo que esté mal. Mírenlo a Alberto, con los buenos modales. No vayas a decir algo que enoje a los grandes multimedios. Cuando dijiste algo de Vicentín, al otro día te hicieron, pero volver para atrás como un loco. De ahí en mano no hablamos más de cosas así. Entonces, bueno, nos acostumbramos a no opinar y nos dividen. Porque ahora, con lo que yo estoy diciendo, más de uno va a aprovechar para dividir. Y eso es lo que ellos buscan. Y quien trabaje para la desunión, trabaja para la colonización. Entonces tenemos los opresores y los oprimidos. Los opresores están y son y saben y están convencidos de que son más que nosotros, que son más fuertes, más intelectuales, más inteligentes. Y los oprimidos, que somos nosotros, estamos convencidos que somos menos, porque nos han hecho pelota la autoestima, somos menos. Los opresores son quienes mandan, nosotros los oprimidos somos los que obedecemos, los opresores la saben todo, nosotros no sabemos nada, los opresores sienten que es su deber, porque es su deber, dominar y oprimir para hacer majita, y nosotros
sentimos culpa, vergüenza por la situación en que estamos. Como decimos aquí en el norte, nos pichamos, pero más de eso no hacemos. E incluso algunos se intentan acomodar a esa realidad de opresores y oprimidos e intentan llegar a ser opresores de nosotros mismos. Cuando tienen una oportunidad de convertir un oprimido, de convertirse en opresor, es más hijo de puta que el opresor real. Es algo increíble, pero es lo que pasa. Entonces, los opresores son los que piensan y razonan, los oprimidos no tenemos capacidad para pensar. Los opresores son los que piensan y razonan en Cava, en el obelisco, allá, en Buenos Aires, por eso todos los periodistas, nadie le pregunta, cuando se habla de Alejandro Krivitsky, todos, fíjense, googleen, y van a ver que dice el periodista formoseño. Cuando le ponen el formoseño, lo cual a mí me llena de orgullo, que haya un periodista de Formosa que se empieza a conocer en el país, pero lo ponen con una connotación para bajarme el precio. Porque el gato silvestre es entrerriano y nadie dice el periodista entrerriano gato silvestre, Fantino es santafesino, nadie dice el periodista Fantino santafesino. No, ellos son los que están allá. El que triunfa en Cava es periodista. Y así en todos los rubros. El que está en Cava es el que más sabe. Imitando, porque los que viven en Cava son los mayores imitadores de los opresores, porque son los empleados de los opresores. Ahí están las oficinas de los opresores. Entonces ellos son los que piensan y razonan. Nosotros, los 42 millones de argentinos que vivimos fuera de Cava, 42 millones de argentinos que vivimos fuera de Cava, no tenemos capacidad de pensar, no tenemos intelectuales, no tenemos periodistas, no tenemos nada. Ellos son falsamente generosos con los oprimidos. Cuando te dan algo es porque, por algo, para mantenerte oprimido, no es que lo hacen porque son buena gente. Y nosotros nos volvemos adictos al asistencialismo. Entonces vos tenés gobernadores provinciales que necesitan los recursos nacionales, entonces no van a discutirle al presidente mientras le dé los recursos nacionales. Y tenés gentes del pueblo que no van a discutir la pobreza y la situación de pobreza en la cual están, porque lo pueden dejar sin el plan o sin la bolsa o sin la olla. Entonces se convierten adictos al asistencialismo. Los opresores buscan nuevas formas de mantener su poder permanentemente. Permanentemente buscan la forma porque permanentemente todo va evolucionando. Y los oprimidos, en gran cantidad, lamentablemente hoy, por eso estamos en la situación de dependencia, admiran a los opresores, admiran a los de afuera, admiran, quieren ser como ellos, desean ser como los opresores de afuera. Y los oprimidos de adentro, que son oprimidos por opresores de adentro, también quieren ser como ellos, los de adentro. Por eso hay pobres que votan a ricos. Si no, no se entiende cómo hay pobres que voten por Milei, pobres que voten por Mauricio Macri. Y es tal la forma que han estigmatizado al oprimido, que no sabe ni entiende que está siendo oprimido, que no se quiere ver como un oprimido, no se quiere ver pobre, entonces busca vestirse, busca adoptar los modales, la forma de ser, la música, el deporte, lo que sea, que se parezca al opresor, para no ser señalado como un pobre, como un oprimido. Y entonces nos han inventado los opresores algo muy interesante en la Argentina, que es la clase media. Los opresores, que le interesa mantenerse en un plano de superioridad e incrementar su poder, han inventado en la Argentina el tema de la clase media. La clase media no existe. No existe clase media. Perón la definió de entrada. Aquí hay solamente dos clases. La clase de los que trabajan y la clase de los que viven del trabajo ajeno. Punto.
Pero los que viven del trabajo ajeno, que no quieren trabajar y que quieren seguir viviendo del trabajo de la inmensa mayoría, inventaron algo que se llama la clase media. Y entonces, los que son de clase media, que no quieren ser pobres y quieren ser como los que mandan, los opresores, los de arriba, tratan de copiar todas sus cosas para arriba y de alejarse de los pobres. Y los pobres que están abajo intentan ser esa supuesta clase media, cuando la lucha debería ser integral y completa porque todos estamos siendo oprimidos. Esa clase media y esa clase pobre o humilde o paupérrima que vive en la Argentina, lamentablemente en uno de los países más ricos. Ahora, toda esta clase trabajadora paga impuestos. Insisto con los impuestos porque al último voy a hablar de esto. Todos pagamos impuestos. Los ricos evaden impuestos y no pagan impuestos en la Argentina. Ahora, para lograr todo esto, ellos requieren seguir manteniendo a los oprimidos ciegos y dormidos. Y así nos tienen, ciegos. No vemos lo que pasa en el país porque por la televisión no se ve, por los diarios no se ve, por las redes sociales no se ve. Y por lo tanto, como no vemos la verdadera, la realidad, que es la verdad, la única verdad está fuera, está afuera, no se ve, está oscura, nos dormimos. Y estamos en una situación de opresión y con las conciencias dormidas. ¿Qué es lo que quieren los que nos dominan? Para los opresores, para los oprimidos, aplastados, humillados y sometidos, el objetivo más anhelado es dejar de ser oprimido. ¿Para ahora qué? ¿Convertirse en seres libres? No, convertirse en opresores. Ellos también quieren la Hilux y que la gente en la plaza de los pueblos lo vean pasearse con la nueva Hilux y enseguida, si pueden, cambian hasta de mujer. Bueno, lo vemos en ciertos sectores de la clase política que son representativos de estos sectores que hacen esto. No hay conciencia del oprimido y de unidad de los oprimidos y de la clase trabajadora para luchar contra la opresión y la dominación, que es la lucha por la liberación social y nacional. Y de esto, la única herramienta política de estos sectores es el peronismo. Pero si colonizaste al peronismo y a sus dirigentes y a sus cuadros, bueno, la Argentina deja de tener destino. Y acá estamos de nuevo en la educación bancaria que hablaba yo al principio. La enfermedad de la narración. Se narra, habla el profesor, los alumnos vasija vacía reciben el saber. Y punto. No pueden pensar. El chico com no tiene ninguna sabiduría, no tiene nada para enseñarle al maestro. El chico no tiene nada, no puede hablar en el aula. Cuando el maestro habla del río Pilcomayo y le muestra el río Pilcomayo, el chico no puede decir nada del río Pilcomayo, porque el que sabe es el maestro que vino de Cava a enseñar. La realidad se les dona a los alumnos, es un donativo, que ya viene digerida, o sea, la realidad no se le enseña al alumno a analizar la realidad. Se le simplifica todo, se le dice, así es la realidad y punto. Nada de análisis. Y a los militantes, igual. Los militantes no están razonando, los militantes no leen, los militantes no analizan. Y por eso tenemos también la clase política que tenemos. Lo mismo que pasa en el sistema educativo con el educador y los educandos pasa en la política, con el dirigente político y la militancia. El único que sabe es el que manda la orga. El militante no sabe nada, que es el que camina el barrio. Él no sabe. Entonces se da una verticalidad que no sirve para nada, que sirve para dominar, que sirve para que este sistema siga funcionando así. Lo mismo pasa en la escuela. El educador y el educando. El único que sabe el maestro, el alumno no sabe nada.
El maestro es el que educa, el alumno es el educado. El educado. El maestro es el que piensa, el alumno es el que memoriza y repite. El educador es el que habla, el alumno solamente escucha en silencio. El educador es quien dicta las reglas y el alumno tiene que ajustarse a las reglas. Lo mismo pasa en la militancia política, lamentablemente. Y así estamos. Entonces, como dice un tal Alejandro Krivitsky, lo que están viendo en la pantalla, en una entrevista, tal vez algunos lo conocen, dice, si te vencen culturalmente, después te devastan económicamente. Y fíjense aquí de nuevo. Esto es un artículo que salió en un diario de Mendoza, ¿sí? Donde describen una visita que hice en el 2017, hablaba de la formación de combatientes culturales. 2017. Mi libro, El Plan Cóndor Mediático, es del 2012. Dice así, el periodista formoseño, y acá agregan el formoseño, visitó Mendoza para presentar su libro El Plan Cóndor Mediático, en el que denuncia un plan transnacional de grupos corporativos para Latinoamérica con el objetivo de instalar un modelo económico a su servicio. ¿Se dio? Sí, se dio. Estamos bajo un sistema económico al servicio de los grandes grupos corporativos que hoy nos cortan hasta la luz porque no han hecho las inversiones o porque están con un plan golpista. Y ahí tenemos de nuevo el tema del periodista formoseño. No soy periodista como el resto, soy formoseño, lo cual me llena de orgullo. ¿Se dan cuenta cómo funciona este sistema? El sistema que nos ha llevado a este estado de situación en el que estamos todos. Todos fuimos formados en estas escuelas, en estas universidades, en estas militancias, con dirigentes sin formación, pero que dominan, que tienen la chequera, que tienen el dedo, que tienen la lapicera. Entonces lo que necesitamos para liberarnos es una cultura de la liberación. Si nosotros tenemos una cultura de dominación, lo que tenemos que trabajar es una cultura de liberación. La cultura de la liberación comienza por problematizar la realidad, no tomarla como te la muestran a la realidad. Porque la realidad es otra, nosotros la conocemos, nosotros la caminamos, nosotros la sufrimos. Ni hablemos nosotros lo del interior. Ni hablemos nosotros lo del interior. Pero hay que buscar de problematizar la realidad, de encontrar los problemas para poder resolverlos, para encontrarle la solución a los problemas. Y si nuestros dirigentes políticos no lo pueden resolver, busquemos otros dirigentes. Pero resolvamos los problemas que nos afectan en la realidad. Identifiquemos las causas de los problemas. Todo problema tiene una causa. Y esa causa genera una consecuencia. Y si encontramos el porqué de cada una de estas cosas, la eliminamos de raíz y no lo tenemos más. Entonces, si tenemos, no sé, un problema de falta de agua, de falta de luz, ahora que están los cortes de luz, indaguemos. ¿Por qué tenemos corte de luz? Porque el corte de luz es la consecuencia, pero ¿cuál es la causa? Identifiquemos la causa del corte de luz. No discutamos la consecuencia. Después no discutamos que, no sé, protestan en un edificio y que sí, que no, y nos quedamos en eso. Vayamos a identificar la causa del problema. ¿Cuál es la causa de los cortes de luz? Tengamos un diálogo abierto, franco y permanente de ida y vuelta, no piramidal, no de arriba para abajo. Franco y abierto, de ida y vuelta. Un diálogo comunitario, porque sufrimos en comunidad. Y como no nos hemos organizado en comunidad,
todavía sigue vigente la comunidad organizada, entonces pero nuestros problemas son de comunidad. Nuestro problema de luz es un problema comunitario, afecta al del PRO y afecta al del frente de izquierda. La luz se nos cortó a todos, por lo tanto es comunitaria. La salida y la respuesta debe ser comunitaria. Desde la escuela nos han formado meritocráticamente, individualistamente y egoístamente. Y así no se puede transformar la realidad. No se puede hacer la transformación social. Nadie se realiza en una comunidad que no se realiza. Y eso hay que entenderlo sí o sí. O nada más que vos seas un capanga que vivís explotando a los pobres. Entonces tal vez te podés realizar choreándole a los pobres o haciendo negocio de la pobreza. Como hay algunos que han tercerizado la pobreza en la Argentina. La Argentina, el Estado que no puede resolver el sistema de pobreza estructural, es se terceriza. Se contrata un movimiento social que contenga a los pobres, se les paga y que contenga la pobreza. Porque no la podemos resolver. Y ya vamos a ver por qué no la podemos resolver, porque vamos a hablar de la revolución de las doñas antes de terminar. Porque la revolución de la doña es una propuesta nuestra, junto con de la renta básica universal, para terminar con la pobreza estructural y liberarnos de los opresores. Entonces decimos que desde la escuela se viene formando al argentino colonial. Se viene formando esta sociedad colonial, colonizada y asonsada en la cual vivimos. Tenemos que, en esta cultura de la liberación, descubrir los temas generadores que interesan, que nos unen, que nos interesan en el conjunto. Tenemos que tener actitudes democráticas, participativas, de búsqueda de consenso entre los sectores que somos oprimidos, entre nosotros, los del interior. Por eso nosotros armamos esta corriente desde el interior, con gente del interior, que sufre lo que sufrimos lo del interior, y no vamos a ir a Cava. No nos van a ver sentados en Cava. Porque si no contradice la revolución cultural que queremos generar en la Argentina, que es la revolución federal, que es una concepción distinta de la República Argentina. Porque desde Formosa se ve muy distinta la Argentina como se la ve de Rosario. Para no decir Cava, si no se me enojan los porteños. Porque no son tampoco todos los porteños. Insisto, hay porteños con mentalidad porteña viviendo en Paraná, viviendo en Santa Fe, en Formosa, con mentalidad porteña. Con mentalidad, es una mentalidad que es la que tenemos que transformar. Nosotros tenemos siempre que comenzar las conversaciones en las redes sociales o en la vida real presencial con preguntas, no con respuestas. Entonces no tenemos que ir a discutir en los cortes de luz con las respuestas, porque ahí te saltan y te dicen, vos sos peronista, ¿sabes? No, simplemente tenés que ir al vecino, a la vecina o al que esté en las redes sociales, puteando por el corte de luz y preguntarle, che, ¿cuál es la causa del corte de luz? ¿Por qué estos apagones de luz? Y cuando te dicen, no, porque Cristina se afanó, vos decís que es por Cristina. ¿Quién es el dueño de la energía en el país? ¿Qué dicen los contratos? Pero en forma de pregunta. No irle con el contrato y mostrarle, vos sabés que esto tenían que haber reinvertido y no reinvirtieron un pomo, porque hay que hacer reflexionar a la gente. Hay que hacer analizar la realidad. Si el militante no razona ni analiza, ¿qué podemos esperar de aquel que está fuera de los círculos políticos y militantes? Pero hoy,
el grueso de la militancia no está razonando, no está analizando, no está estudiando, no se está capacitando. Y lógicamente los partidos políticos tienen cerradas las unidades básicas, los comités, en el caso del radicalismo, no existe en ningún lugar del país. No hay nada. Y si se abren para las elecciones, para repartir la boleta electoral y punto. Entonces, toda la conversación liberadora comienza con la pregunta. Dentro de una cultura liberadora se empieza preguntando, no respondiendo, sino siempre en signos de pregunta, para abrir la cabeza, para que el otro que te está escuchando piense. Si no, estás haciendo la misma bancarización de que vos venías sos el que la sabe todo y venías a depositar tu saber en la cabeza vacía del otro. Crees que el otro tiene la cabeza vacía y tal vez te lleva una sorpresa. No la tiene tan vacía como vos pensabas. Y tiene otros saberes distintos a los tuyos que se pueden complementar y mejorar el saber de todos. Entonces, no hay nadie que no tenga un saber. Todos tenemos saber. Pero hay que darle la oportunidad con una nueva forma de dialogar. Y el diálogo liberador comienza con la pregunta. Porque es como los chicos. Los chicos, ¿cómo aprenden? Preguntando, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Cuando son chiquitos. Bueno, lo mismo nosotros. Tenemos que generar una generación que pregunte por qué de cada cosa. ¿Por qué en el país más rico del planeta, que produce alimento para 650 millones de habitantes, somos 45 millones, hay un pueblo con un 50% de pobreza? ¿Por qué? Explíqueme, ¿por qué? ¿Por qué discutimos solamente la pobreza? ¿Qué hacen los pobres? ¿Qué no hacen los pobres? Que las chicas pobres abren las piernas para tener chicos, para cobrar la asignación, que... Pero nadie discute qué hacen las chicas ricas con sus piernas. ¿Por qué no se discute a las chicas ricas qué hacen las ricas? ¿Por qué no se discute qué hacen con la plata los ricos? ¿Por qué se discute qué hace con el IFE el pobre? Si el pobre se va con el IFE a chupar o se va al casino. Y la televisión, en la discusión de los pobres. En la Argentina, la cultura de la liberación, que es lo que venimos a hablar nosotros, es poner en agenda y en discusión de nuestra organización política, que se llama el peronismo, discutir la riqueza, no la pobreza. Porque cuando discutamos la riqueza vamos a resolver la pobreza. Cuando nos hagamos la pregunta de ¿por qué este tipo es tan rico? Vamos a descubrir por qué. Porque trafica los granos, porque trafica la soja, evadiendo los impuestos, contrabandeando, sin pagar impuestos. Entonces, cuando el peronismo se haga esa pregunta, los dirigentes peronistas, los legisladores peronistas, los ministros peronistas, van a tener que darle una solución. Pero mientras no se haga la pregunta, mientras no haya una cultura de liberación, no se la van a hacer. Y solamente van a ser gerentes, administradores de la colonia. Y el peronismo no nació para hacer administración de la colonia. El peronismo nació para que Argentina deje de ser colonia. Entonces, para eso estamos haciendo estos talleres de cultura de la liberación. El amor verdadero en todo lo que hacemos nosotros genera y reacciona y genera reacciones de emociones. El odio igual, pero el amor y los gestos amorosos unen. El odio divide y es lo que usa el enemigo. Para generar una cultura de liberación es una cultura de amor, pero yo no hablo de amor platónico ni la romantización del amor. Hablo que se deben sentir en el otro oprimido, en el otro pueblo, que lo que hacemos, lo hacemos por amor a él, no por un cargo y un
tener en el gobierno o tener una chapa. Lo hacemos por amor a la transformación, lo hacemos por amor a la justicia social, lo hacemos por amor a que el pueblo viva dignamente, que no falte la comida en ninguna mesa de argentino, lo hacemos de verdad, de corazón. Yo no soy político, nunca ocupé cargos ni puestos políticos, yo soy solamente un periodista del norte argentino que sufre la marginación de los propios por pensar como pienso, pero no pienso callarme, porque estoy convencido de lo que digo y hago lo que digo. Entonces, como no encontré un lugar de militancia, creo mi lugar de militancia e invito a que todos crean y construyan, que innoven, que hagan cosas nuevas, que no se resignen, porque eso es lo que quiere el sistema colonial en la Argentina. Que nos resignemos, que nos quebremos, que andemos oliendo culos. Y nosotros no nacimos para eso, por lo menos los peronistas, o los que somos realmente peronistas, no nacimos para eso. Entonces, tenemos que discutir, y ya para ir finalizando, ¿qué es el poder y qué es la política? ¿Qué es el poder y qué es la política? Lo dije al principio y lo dejé para el final de nuevo. El poder es la capacidad de cambiar las cosas. Solamente cambiar las cosas con poder. El que no puede, no cambia, no hace nada. El que no puede, no puede. El que tiene poder, puede. En pequeño o en grande. El poder es la capacidad para hacer cosas. ¿Y la política qué es? Es la capacidad de decidir cómo se deben hacer las cosas o para qué se deben hacer las cosas. Entonces, si yo tengo un poquito de poder porque llegué al gobierno, tengo que tener la capacidad de decidir qué voy a hacer con ese poquito de poder. ¿Para quién voy a gobernar con ese poquito de poder? ¿Qué intereses voy a defender y qué intereses voy a enfrentar con ese poquito de poder? Y seguramente que si la acierto, con ese poquito de poder, así como tuvo Néstor Kirchner, con el 22% de los votitos, que de pedo lo votaron en Formosa ganó, en primera vuelta. Formosa siempre ganó. Con ese poquito, como la decisión política fue su capacidad de decidir a favor de los más oprimidos, por eso vino Formosa a las 48 horas de haber ganado el gobierno. Primero fue Entre Ríos, arreglar el conflicto docente, y después se vino Formosa. Las dos provincias que te van a echar mierda. Y entonces resolvió, recién asumido con ese poquito de poder, tuvo la capacidad de decidir, de hacer estas cosas. Y eso le fue dando más poder. Y le fue dando más poder. Y fue construyendo relación de fuerza. Porque la relación de fuerza que tanto se discute hoy, se la hace con decisión. Cuando vos sos un indefinido, un híbrido, un tibio, un tipo que no se sabe si va para la izquierda, para la derecha, para el centro, para el medio, que te dice para adelante, para atrás, para que te parece que te está haciendo bailar cuarteto, entonces no va a ningún lado, no construir poder. Y la derecha, que tiene un pensamiento de empresa, corporativo, y que viene con todas las embajadas y toda la inteligencia y todos estos sistemas de algoritmo, nos arrasan, nos pasan por arriba. Y como nos están dominando culturalmente, no hay resistencia. No hay resistencia. Entonces, para eso nacemos nosotros. Para eso nacemos nosotros, del interior más profundo de la Argentina. Tenemos que terminar con el divorcio. Terminar con el divorcio. Tranquilos los que están divorciados, yo no estoy hablando de que se vuelvan a juntar con los que ya se... No, no, no.
terminar con el divorcio del poder y la política. Hay que reconciliarlos. Hoy vivimos en el divorcio. Está divorciado el poder de la política. Y entonces la política no tiene poder. Y como no toma decisiones correctas, tampoco va a tener poder, porque no lo enamora el poder, no se construye así el poder. No nos da ganas ni de militar, no nos enamora. Queremos que la política nos vuelva a enamorar. Pero para eso hay que tomar decisiones, hay que encarar, hay que innovar, hay que construir. Entonces, nuestro trabajo es reconciliar política con poder. Terminar con el divorcio. Porque si no, la política sin poder se convierte en la política que no cumple las promesas, que te dice, no vamos a pagar la deuda con el hambre y la miseria de nuestro pueblo y nos sentamos a negociar con el FMI. No, vamos a nacionalizar Vicentín y al otro día te sentaste con el dueño de Vicentín. Entonces, la política pasa a ser chamullo, promesas incumplidas. ¿Por qué? Porque no tuviste ni la decisión ni el poder para hacer un pomo. Entonces está el divorcio entre política y poder. Y nosotros tenemos que reconciliarlo para generar la liberación social y nacional. Y para que la antipolítica no siga avanzando. La antipolítica avanza porque los nuestros no solucionan problemas. Entonces la gente, el común de la gente dice, todos los políticos son iguales porque abre la heladera y está igual que en la heladera de Macri. Vacía. Y encima se le corta la luz y lo poquito que logró tener adentro de la heladera se pudrió. Entonces, ¿qué le vas a pedir? Y entonces esa persona, asonsada por los medios, porque cuando se conecta la luz se le prende el televisor y se le prende la televisión clavado en TN. Entonces, ¿qué le puede pedir a esa pobre gente que está asonsada? Y no hay militantes y cuadros caminando casa por casa, barrio por barrio, esclareciendo al pueblo. No hay. Salen casa por casa, barrio por barrio, para repartir la boleta electoral que otros armaron. Y ahí viene el tema de la revolución de las doñas que lanzamos del norte. Nosotros, en el norte argentino, le decimos doñas a los que viven, a las mujeres nuestras de barrio que hacen la olla comunitaria. Es doña Paulina, la de la olla, doña Juana, la de catequesis, la de los chicos en la parroquia del barrio, doña Elvira, la del centro de jubilados, doña Marta, que es la que se encarga cada vez que hay quilombo para ir a la municipalidad a hacer los trámites, en todos los aspectos donde vivimos en los barrios, en el interior, son las doñas las que resuelven los problemas de nuestra gente. Entonces, ¿por qué las doñas no gobiernan? Si ellas conocen los problemas de nuestra gente, si ellas conocen si conocen el problema, conocen la solución. Entonces, ¿por qué no gobiernan? Y no gobiernan porque hay un divorcio, a su vez, de la política con la sociedad. Y como el voto es obligatorio, la gente va y vota cada 2 años y vota la lista que armaron un par de pícaros que se quedaron con el partido, con la lapicera, o tienen la chequera, y bueno, la doña va y vota también. Lo que nosotros venimos a proponer es la revolución de las doñas. Dar vuelta a la tortilla. Que el intendente de cada localidad, de cada lugar de la Argentina, no sea más el jefe de la ciudad, sea el primer empleado de la ciudad, donde las doñas, a través de reformas de las cartas orgánicas municipales, tengan poder, a través de la creación de parlamentos vecinales,
nuevos poderes, nuevas instituciones de participación democrática, donde se le dé mayor poder a los que pueden resolver los problemas de la gente. ¿Quién sabe qué hace un intendente o cómo toma la decisión un intendente para dirigir los recursos municipales y resolver los problemas de la gente? ¿A quién consulta el intendente? Y algunos me dirán al Consejo Deliberante, sí, minga. Pero el Consejo Deliberante responden a él, punto, y trabajan para él. Entonces él hace un puente, un negocio, un asfalto, una calle, una escuela, el alumbrado, con la empresa amiga que le da un retorno para bancar la política o hacerse rico él o vaya a saber qué. Eso se puede terminar porque eso genera sospecha, eso genera corrupción. Cuando hablamos de descolonizar, hablamos de una batalla cultural. Y cuando hablamos de batalla cultural, hablamos de batalla ética y moral. Necesitamos liderazgos éticos. No podemos tener dirigentes que hablen una cosa y vivan de otra forma. No podemos tener dirigentes que en plena pandemia, nuestros jubilados, el PAMI están dando para el orto, vos te vayas al Caribe. No, 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 no va. No va. No va. Necesitamos dirigentes que tengan contacto con la realidad. Pero como los dirigentes no tienen contacto con la realidad, hay que construir nuevas instituciones que sí o sí obliguen a tener el contacto con la realidad. Como no podemos reformar la Constitución Nacional, ni esta clase política peronista y de Cambiemos va a reformar la Constitución, no la va a reformar. Tenemos que plantearnos cada uno de nosotros, que somos de distintas provincias, la reforma de las cartas orgánicas municipales, para que en los municipios empecemos a construir poder popular local. Cuando en cada localidad hayamos construido el poder popular a través de la revolución de las doñas, habremos cambiado la Argentina desde abajo para arriba. Y sin esperar que venga el Mesías a salvarnos en la Casa Rosada. Lo vamos a hacer colectivamente en comunidad organizada desde abajo. Pero para que la comunidad se logre organizar, hace falta nuevas instituciones. Y entonces hay que plantearse, y los invito a leer, pueden poner en la agencia Paco Urondo, una columna mía sobre la revolución de las doñas, para ampliar el tema y no irme de más. Pero es un tema concreto que planteamos en la descolonización. Cuando uno plantea, para que no quede en la teoría, la descolonización, no solamente es una descolonización cultural, y tenemos que hablar que la colonización cultural es la que precede todas las otras colonizaciones. Porque si vos estás culturalmente colonizado, vos vas a permitir que el río siga privatizado. Cuando vos estás colonizado, vas a permitir que el agua se la sigan llevando los de Qatar. Cuando vos estás colonizado, vas a permitir que Lewis, que se quedó con el lago escondido y que tiene media Patagonia y tiene el aeropuerto más grande que Pistarini, tenga vuelos sin control a Malvinas. Cuando vos estás colonizado, vos dejás que él se vaya y vuelva a Malvinas y vaya a saber sin control aéreo. Y no se habla. ¿Por qué no se habla? Porque él es socio de Milding. ¿Quién es Milding? El dueño de la energía, que nos está cortando la energía también, entre otras cosas. Y a su vez Milding, ¿de quién es socio? De Einstein. ¿Y quién es Einstein? El que acaba de comprar Cava para hacer sus edificios, y ustedes, los que viven en Cava, no van a ver nunca más en la puta vida el agua, porque va a haber edificios geniales. Y él es el dueño del banco hipotecario. Y es el dueño del shopping Abasto y de todos los shopping en toda la República Argentina. Y de más de 1,5 millones de hectáreas. Y es uno de los dueños de la patria sojera. Entonces, cuando vos estás colonizado, estos tipos hacen lo que quieren en el país. Y nosotros no resisimos. Porque no sabemos, porque no podemos, porque vuelvo al principio. ¿Sí? No podemos, no sabemos, no tenemos fuerza, somos del interior. Y chao, nos pasamos por arriba, muchachos. Cuando te colonizan culturalmente, te devastan económicamente. Y es lo que estamos sufriendo en este momento.
la colonización y la devastación económica. Mientras no tengamos dirigentes, patriotas, esclarecidos, con arraigo a nuestra patria, conociendo nuestra patria. Quien no conoce la patria, ¿cómo la puede transformar? Nadie puede transformar algo que no se conoce. En lugar de tener Canal 7 Buenos Aires, Canal 7 Buenos Aires, no se llama Canal 7 Argentina, Canal 7 Buenos Aires, Canal 7, la TV pública argentina, le dicen. En lugar de ser un canal de 24 horas, tipo Telesur Federal, informándonos de lo que pasa en la Argentina real, estamos hablando huevada. Entonces, estamos colonizados y perdemos un instrumento que nos podía haber servido para el gobierno o en la gestión, colonizados. Compañeras, compañeros, este es el primer taller de formación de combatientes culturales. De todos estos temas se desprenden talleres donde profundizaremos cada uno de los aspectos que tocamos hoy. Esto fue simplemente un pantallazo general de lo que es la colonización, lo que somos nosotros los colonizados del interior, los colonizados de Cava, y cómo lo sufrimos.